Hola, muy buenos días para todos los que nos van a ver y se van a conectar el día de hoy y durante toda la semana a esta, nuestra primera clase de nuestro curso básico de crochet. Vamos a iniciar con los materiales, con algo de las experiencias. Recuerden que pueden hacerme todas las preguntas e inquietudes que tengan respecto al tejido y respecto a sus diferentes proyectos en crochet. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta primera clase de nuestro curso básico de crochet? Vamos a hablar de materiales, vamos a hablar de los diferentes proyectos que podemos hacer a partir de estos materiales y cómo utilizarlos. Muchas me preguntan cuál es el material idóneo para cada tipo de proyecto. Hoy básicamente vamos a hablar de todos los materiales, bueno, o de una amplia gama de materiales que podemos encontrar para el crochet. Y como van a ver, así como es de amplia la oferta de materiales, es amplia la calidad y la cantidad de productos y de proyectos que podemos realizar con estos materiales, así que pues simplemente la experiencia nos va dando y nos va indicando cuál es el material idóneo para el tipo de proyecto que nosotros vamos a realizar o en el que nos vamos a especializar, porque si bien hay muchas líneas, si bien el crochet es el crochet y son unas puntadas básicas, son muchos los proyectos que podemos hacer y cada una y cada uno se va enamorando de un tipo de proyecto y de un tipo de material en específico. Vamos a ir pasando por los diferentes materiales. Yo aquí tengo algunas muestras y les voy a ir contando. También traje mi tarrito de agujas que pues en mi caso lo tengo hecho un pequeño desorden, pero ahí tengo como muchos tipos de agujas dependiendo del proyecto y dependiendo del material. Entonces, vamos a empezar con este hilo que es muy común, por lo menos aquí en Colombia. Yo creo que ustedes en cualquier parte del mundo igual lo pueden reconocer porque es el que se utiliza muchísimo para las mochilas Uayu, pero nosotros lo podemos utilizar en muchísimos proyectos, que es el hilo crochet. Es un hilo súper delgadito, es acrílico, pero funciona súper bien para muchos proyectos. Lo podemos utilizar, como ya les contaba, para proyectos como las mochilas Wayuu. Se utiliza también muchísimo en prendas, sobre todo en estas prendas delicadas para niñas, en las blusitas de verano, porque es súper ligero, es fresquito, pero no demasiado fresco. O sea, si quieren algo bien frío, les recomiendo más el algodón, pero bueno, este hilo crochet funciona súper bien para prendas, para accesorios e incluso para amigurumis. ¿Qué aguja vamos a utilizar para este tipo de material? Dependiendo del tipo de proyecto que realicemos. Si estamos realizando prendas, normalmente vamos a utilizar agujas que estén acorde al material, al tamaño del material, porque para las prendas queremos que sea más bien suelto el tejido, entonces normalmente vamos a seguir las recomendaciones que el material nos dé. Pero bueno, vamos a seguir mirando materiales y luego retomamos material y hablamos de tipo de agujas para tipo de proyectos. Un material que a mí me encanta, pero que tiene amantes y detractores por igual, es el algodón. Aquí tengo varias muestras de algodón. Este es de Amigurumi, pero también podemos utilizar algodones orgánicos. Hoy cada vez más hay muchas tiendas locales donde se está trabajando en algodón orgánico con tintas naturales y funciona súper, súper lindo. Entonces, obviamente vamos a tener presente que a veces los productos industriales tienen como los colores mucho más fijos, pero dependiendo del proyecto que queramos hacer, los algodones tinturados de forma artesanal pues nos van a dar un detalle y un toque súper, súper personalizado y muy bonito. El algodón lo vamos a encontrar en diferentes espesores. El hilo crochet viene en un solo espesor, en un solo tamaño que es bien delgadito. El algodón sí lo encontramos en muchos tamaños que nos sirven ya sea para agujas muy muy pequeñitas como para agujas mucho más gorditas. Tengo también las lanas que si estamos trabajando con proyectos como prendas, bufandas, chales, funcionan súper, súper bien y vamos a encontrar lanas de diferentes espesores, de diferentes calibres y de diferentes combinaciones. Hay unas que son 100% acrílicas, hay otras que tienen combinación de algodón y acrílico. Entonces, dependiendo del proyecto que queramos realizar, pues vamos a escoger
ese tipo de material. Yo aquí tengo una bien gordita que es la Atlas, pero pues igual vamos a encontrar muchos espesores. Miren, por ejemplo, esta chelín, que es súper gordita y es una lana deliciosísima para tejer. Ya para las más lanzadas, a mí me parece que es un poquito como para las más arriesgadas o para las más experimentadas, dependiendo del tipo de proyecto que realicen, están estas fibras que son súper delgadas, pero que al terminar los proyectos se ven espectaculares. En este caso es un hilo de seda, pero pueden ver que es súper delgadito. El acabado, obviamente, como pueden ver, es una cosa maravillosa. Yo personalmente el hilo de seda lo he tejido. Cuando estaba más pequeña lo tejía, pero realmente requiere mucha dedicación y tienes que ser muy exacta porque si no se puede prestar para enredos y entonces lo estoy utilizando mucho para bordar el hilo de seda, sobre todo en este espesor que es súper delgadito. Y también tenemos las telas, las fibras, tenemos también cordones, tenemos algodones mucho más gruesos, la pita que se utiliza mucho para el macramé y por supuesto el trapillo que lo hemos visto mucho en los proyectos que realizamos durante el fin de año pasado, así que funciona súper bien. Entonces ya pueden ver, aquí tenemos una amplia gama de materiales que les traje el día de hoy y ahora sí vamos a pasar a hablar de cada uno de estos materiales, para qué tipo de proyectos nos puede servir y sobre todo qué tipo de aguja vamos a utilizar para cada uno de ellos. Les voy a mostrar ahora qué proyectos podemos realizar a partir del crochet. Vamos a ver en las próximas clases las puntadas, pero hoy les voy a mostrar qué tipos de proyectos pueden resultar de esta mezcla de puntadas. Muchos me conocen sobre todo por los amigurumis, así que voy a empezar por ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, una linda hojita bailarina. Recuerden que el patrón lo encuentran de forma gratuita en mi blog. Aquí se las muestro más de cerquita. Esta bella bailarina está realizada con hilo macramé. El hilo macramé es muy similar al hilo crochet, es un hilo acrílico, pero es el doble de grueso del hilo crochet para aquellos que lo conozcan y se presta muy bien, me gusta mucho porque da una terminación súper prolija y una altísima duración de los proyectos. ¿Cuál sería la desventaja? Pues que es sintético, que es acrílico, entonces si eres un amante 100% del orgánico, pues es posible que te vayas más hacia los algodones. Entonces, hablando de algodones, continuamos con la línea de los amigurumis y aquí te muestro para que vayas viendo como cuáles son los resultados de cada uno de los proyectos. Esta es mi virgencita, parte de mi pesebre Amarulov. Este pesebre está a la venta y lo encuentran en mi tienda virtual, así que bueno, aquí ya vemos la diferencia. Entonces vemos el algodón igual da un acabado divino porque no nos da la mota que sí nos puede dar algunas veces el acrílico. Hay algunos algodones que son mercerizados, entonces nos dan un brillo súper lindo. Cuando el algodón no es mercerizado, nos queda más bien mate, pero igual se va a ver súper bonito. Ahora, para los que me preguntan, ¿solo puedo hacer amigurumis con algodón? No. Aquí les tengo mi Frida abrazable. Recuerden que también la encuentran en el patrón en mi tienda virtual y miren este chal tan hermoso. Hablando de prendas, los amigurumis también utilizan prendas. Entonces este chal fue realizado en lana. Para aquellos que quieran realizarlo y que ya tengan un conocimiento básico de las puntadas, recuerden que en mi canal de YouTube está el tutorial y en mi blog el patrón gratuito del chal. Y en mi tienda pues se encuentra el patrón de la Frida. Y en la Frida estamos mirando ya mezcla de diferentes materiales. Aquí yo estoy utilizando hilo acrílico, lana acrílica, perdón, para el cuerpo. Igual se ve lindo. Lo bueno de la lana es que nos da como un mayor espesor y es un poco más fácil de manejar que el algodón y que el hilo macramé. Como podemos ver en los accesorios, estos accesorios fueron tejidos y los tejí con hilo dorado. Para aquellos que me han preguntado mucho, el hilo de bordar también se puede tejer. Esto es hilo de bordar, solo que vas a tomar varias hebras y lo vas a tejer. ¿Listo? Entonces aquí ya vemos un amigurumi tejido con lana acrílica, un amigurumi tejido con algodón
y un amigurumi tejido con hilo macramé. Cada uno, como ustedes pueden ver, se ve muy bonito y al final, dependiendo de a quién se lo van a dar, cuál va a ser el objetivo final del proyecto, cuál es la durabilidad que quieren para ese proyecto, todas esas son las cuestiones que van a tener en cuenta, pero perfectamente lo pueden realizar en cualquier material. Yo incluso realicé en diciembre un amigurumi en lana chelín y queda espectacular. Entonces es para que lo tengan presente. Una amiga querida aquí en Colombia que hace amigurumis hermosísimos, los hace en trapillo. Entonces todos los materiales se pueden prestar para los proyectos, pero tenemos que saber qué implicaciones nos requiere a nivel físico, ¿cierto? Porque, por ejemplo, tejer un amigurumi en trapillo te va a gastar un poco más la manito, igual que tejer en algodón. El hilo macramé es un poquito más fácil de manejar. La lana para los amigurumis es mucho más fácil de manejar. Entonces, dependiendo del nivel que tengas, dependiendo del conocimiento que lleves, pues puedes irlo manejando. Ahora vamos a pasar a las prendas. Entonces sé que muchos no me conocen por las prendas, pero tejo desde los 5 años, así que definitivamente tejo prendas también. Aquí les tengo algunos ejemplos. Esta es una bufandita que es deliciosa. Fue tejida en lana. Yo para las bufandas, como las usaba en tierra fría, por supuesto, siempre he preferido como más bien lanas abrigadorcitas. Me encanta porque en las lanas encontramos muchos tipos de material. Igual recuerden, siempre es mejor utilizar hipoalergénicas, antialérgicas. Entonces esto les va a permitir un mayor uso para cualquier tipo de persona. Aquí tengo otra bufanda. Estos son cuellos que usaba también cuando voy a tierra fría. Este incluso sirve como capucha también o como cuellito y es hecha también en lana acrílica. Como pueden ver, son dos grosores diferentes, pero el proyecto final es súper lindo y el resultado es maravilloso. Ahorita vamos a hablar también de las tensiones y del tipo de aguja para cada material, pero quiero irles mostrando. También tenemos los accesorios, que son un hit. Este bolsito fue realizado en trapillo. Entonces, este es realizado con trapillo. El accesorio, el llaverito también es realizado en trapillo. Funciona súper bien. Este mismo estilo lo pueden realizar también con cordón, lo pueden tejer también con algodón. Yo hago también bolsos en hilo macramé y quedan súper lindos. Entonces, nuevamente, para que ustedes vean y no se cierren únicamente a lo que nosotras como diseñadoras o creadoras de patrones les indicamos, ustedes pueden ir probando. Y obviamente, las indicaciones que les damos y el material que les indicamos nos da para un tamaño específico y lo que vamos a hacer es variar los procesos. Y las prendas, como les decía, aquí tengo esta blusita hermosísima que me tejí también. Esta es realizada en algodón. Entonces, lo lindo de estos algodones es que como son 100% teñidos a mano, no vas a encontrar una pinta igual. Entonces te permite hacer prendas como más exclusivas, como proyectos más personalizados y eso me gusta mucho. Perfectamente me hice la blusa, pero podría haberme hecho un bolsito o cualquier otro proyecto. Ahora vamos a pasar a las agujas, que es un tema que también me preguntan un montón. ¿Cuál es mejor? ¿La de madera? ¿La de mango de pasta? ¿La de mango de silicona? ¿La metálica? ¿La plástica, la de pasta o la de ABS? Bueno, la verdad es que todas pueden ser muy buenas dependiendo del tipo de proyecto. Aquí ya les muestro una mezcla de agujitas para que ustedes pues se vayan familiarizando y por supuesto las metálicas delgaditas que son las tradicionales, las de las abuelitas, que yo personalmente las sigo usando un montón y que hoy en día incluso las encontramos súper lindas, personalizadas con mangos que son más ergonómicos, que en cada ciudad y cada vez más alrededor del mundo hay muchas diseñadoras y muchas creativas y creativos que se animan a hacer manguitos personalizados para las agujitas tradicionales. Entonces es súper chévere. Bueno, entonces, mira, estamos mirando ahora las agujas, ¿cierto?
Muchos me dicen, bueno, ¿qué aguja me recomiendas? ¿Es mejor la metálica? ¿Es mejor la ergonómica? Bueno, la verdad es que a mí personalmente me gusta trabajar mucho últimamente proyectos pequeños, por lo tanto utilizo las pequeñitas. La verdad utilizo mucho la Macusa porque me acostumbré desde pequeñita, pero si voy a tejer mucho tiempo, prefiero usar las ergonómicas y las que tienen el mango blandito. Si tienes paciencia o si utilizas la Macusa, si puedes mandarle a hacer como el protectorcito ergonómico o con alguna diseñadora, funcionará súper bien. Yo realmente no las utilizo con el protector ergonómico, sino con una espumita, como las que utilizan los niños para pintar sus primeros trazos y demás, porque yo sudo mucho. Entonces todo el tiempo tengo que estar con una toallita y como sudo mucho, todas esas personalizadas son normalmente en porcelanicrón y con el sudor se siente como rarito, entonces por eso no las uso. Pero si ustedes no transpiran y si no les sudan las manos, está súper chévere conseguir esas personalizadas con los manguitos en porcelanicrón. Yo estoy averiguando por manguitos de otros materiales y si los encuentro, se los voy a pasar también para aquellas que tengan el mismo inconveniente que tengo yo. Continuemos con las de ABS o las metálicas y las de madera. Estas, bueno, las de bambú, les voy a ser muy sincera, yo solamente las utilizo bien cuando tengo que tejer proyectos que sean sueltos, como prendas o bufandas o chales, y nunca para proyectos que sean apretaditos, o sea, nunca para tejer amigurumis, nunca para tejer un bolso o algún proyecto o unos zapatos que sean apretaditos. ¿Por qué? Porque estas son más frágiles y si vas a tejer apretado es muy posible que se te partan, ¿ya? Entonces las de bambú son súper chéveres porque pues las puedes pasar por el aeropuerto, no hay ningún lío, pero si vas a tejer amigurumis, preferible que sean súper resistentes. Las metálicas son muy chéveres, vienen estas gorditas, bueno, van como en la línea de las Macusa, pero son como de aluminio esta y la utilizo mucho para tejer gordito, pero ahí sí depende cómo se sientan mejor. Hay personas que, por ejemplo, para tejer el trapillo, estas dos son del mismo grosor, de 10 milímetros, para tejer trapillo que a veces lo tenemos que tejer apretadito, sobre todo para los bolsos o para los pulsos. Yo prefiero la ABS porque es más liviana, pero hay muchas personas que prefieren la de aluminio, así que ya dependerá en el gusto o en la facilidad que tengan de encontrar las agujas. Insisto, ¿cuál me gusta más a mí? La de ABS porque es muchísimo más ligera y me permite mayor paso y es supremamente resistente, entonces para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, ¿qué aguja utilizar para cada tipo de proyecto? Cuando estamos trabajando, por ejemplo, con proyectos en trapillo, con bolsitos y demás, los bolsos, como podemos ver, son más bien apretaditos. Entonces, generalmente vamos a recomendar una aguja entre 10 y 12 milímetros, dependiendo de el tipo de trapillo que estén utilizando, pero en general 10 y 12 milímetros para trapillo, para que puedan ir anotando allí. Entonces ya lo saben. Tengo que hacer un proyecto en trapillo, ¿qué aguja voy a utilizar? Generalmente 10 o 12 milímetros. Voy a hacer una prenda de vestir, entonces, ¿qué aguja voy a utilizar? Generalmente para las prendas nos funciona súper bien, ya sea en 2 agujas o en crochet, aunque hoy lo que nos compete aquí es el crochet. Vamos a trabajar con agujas que estén acorde al material. Normalmente los materiales nos recomiendan una aguja que nos da un tejido tipo prenda, es decir, nos da un tejido sueltico, como pueden ver de cerca. Las puntaditas se notan, nos queda algo de espacio. Este, por ejemplo, es solo hecho en puntos altos y si lo podemos ver de cerca, hay como un espacio, pero eso también nos permite que nos dé caída a la prenda. En el caso, por ejemplo, del hilo crochet o el hilo macramé, que normalmente viene por ovillos o por gramos y lo compramos en mercerías, ¿qué aguja recomiendo? Para prendas con aguja para el hilo crochet, normalmente 1,75 o 2 milímetros, desde 1,5 lo pueden manejar. Y para hilo macramé, entre 2 y 2,5 milímetros para tejer prendas. Ahora nos vamos para las bufandas y los chales. Normalmente
Por ejemplo, este que es más sueltico, yo utilizo una aguja que sea al menos 1 milímetro más gruesa del material, de la recomendación del material. ¿Listo? Entonces ya hemos pasado de la recomendación del material, sobre todo para prendas. Igual si ustedes se están guiando por la recomendación de algún diseñador, pues normalmente cuando escribimos los patrones o cuando hacemos los tutoriales les indicamos qué número de aguja utilizar. Entonces esa es como la guía idónea. Pero si ustedes están lanzando a probar algo nuevo o quieren mirar a ver cómo les queda o quieren probar a ver si les sale su bufanda o su proyecto nuevo, láncense. Y una de las recomendaciones sería esta. Si estamos haciendo algo mucho más sueltico como un chal o una bufanda y queremos que nos dé una mayor elasticidad, como pueden ver, eso es lo que nos da tejer más gruesito, vamos a utilizar una aguja que sea al menos 1 milímetro más gruesa. Es decir, esta lana normalmente viene con recomendación de aguja de 3 milímetros. Yo la tejí con una aguja de 4 milímetros. Entonces es para que lo tengan presente. Mientras que esta blusa viene con recomendación el material de aguja de 3 milímetros y la tejí efectivamente con 3 milímetros. Ahora bien, lo que me preguntan mucho son los amigurumis. Aquellos que ya han visto mis tutoriales y conocen mis patrones saben las recomendaciones que siempre les doy de agujas. Como esta es una clase para principiantes, vamos a recordarlo. Como queremos que la puntada quede bien apretadita, normalmente, ¿qué recomiendo? Utilizar al menos una aguja que sea 1 milímetro más pequeña del material, de lo que recomienda el material. Es decir, por ejemplo, al menos 1 milímetro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este algodón nos dice que vamos a utilizar aguja de 3 milímetros, que fue la que utilicé para la blusa. Para la virgen utilicé una aguja de 2 milímetros. Y en el caso de mi Frida, en este caso el material que utilicé sí nos dice que podemos utilizar una aguja de 3.5 milímetros y yo utilicé una aguja de 2.5 milímetros. ¿Eso qué nos da de resultado? Como podemos acercar la muñequita y no se nos va a ver el relleno. ¿Ven? Para esto es que lo hacemos. La idea, porque muchas me preguntan, cuando estamos haciendo los amigurumis, a veces se me sale un poquito el relleno, se me ve el relleno, entonces por eso es que vamos a tejer uno apretadito y vamos a tejer siempre con una aguja que sea al menos un punto o 1 milímetro más pequeña de la recomendación que nos da el material. Esto nos va a permitir tener proyectos mucho más prolijos, tener un resultado más acorde a lo que esperamos, sobre todo con los amigurumis. Otro tip, en la medida en la que vamos a ir aprendiendo las puntadas, vamos a ir mirando qué tan fuerte es la tensión que ejercemos sobre nuestros proyectos. De acuerdo a la tensión que manejemos, algunas personas manejamos una tensión mayor, otras una tensión menor, es decir, unos tejemos más apretadito, otros tejemos más suelto. Cuando tejemos más suelto y queremos, por ejemplo, un amigurumi, ¿qué podemos hacer? Si definitivamente no nos animamos a tejer más apretadito, cambiar la aguja y conseguir una aguja más pequeña. Si por el contrario tejemos demasiado apretado, tan apretado que ni siquiera nos pasa la aguja, pues vamos a aumentar la aguja un poquitín y así obtenemos un resultado más grande. Para aquellas que a veces se traumatizan porque dicen, no, es que yo tejo demasiado apretado, los amigurumis van a ser una delicia total para ustedes. Y para los que disfruten muchísimo tejiendo suelto y que no tejen apretado con nada del mundo, las prendas, los accesorios, las bufandas son el proyecto ideal para iniciar. Con esto hemos ya dado un repaso general a lo que son los materiales que nosotros utilizamos generalmente en el tejido. ¿Qué otros elementos son importantes a la hora de iniciar nuestros proyectos? Bueno, cualquier persona que hace parte de este mundo manual, nuestras tijeritas, muy importante que sean unas tijeritas que tengan un buen corte, sobre todo iniciando podemos conseguir incluso esas que son para cortar hebritas, para desbastar hebritas, esas son las ideales. Aguja lanera. ¿Qué es la aguja lanera? Acá se las muestro. Es esta aguja que puede ser metálica o de pasta. Yo creo que acá tengo algunas de pasta, ¿sí? Puede ser metálica o de pasta.
y son las agujitas que normalmente utilizamos para cerrar nuestros proyectos. Independiente de que estemos trabajando con bolsos, con prendas y demás, estas agujitas son súper chéveres porque nos permiten dar un acabado mucho más prolijo a nuestros proyectos, porque nos permiten llevar esas fibras hasta el final, esconder muy bien, hacer nudos mucho más prolijos. Los marcadores de punto, que me los han preguntado mucho también qué son estos aritos que utilizamos normalmente cuando estamos tejiendo para ir marcando por dónde vamos. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy trabajando en un nuevo patrón que les había mostrado, entonces termino mi vuelta y ahí voy colocando mi marcador de punto para saber que ahí terminé mi vuelta y sigo trabajando. Si no contamos con marcadores de punto, podemos utilizar ganchitos nodriza, podemos utilizar hebritas que nos sobren de proyectos anteriores, funcionan súper bien también para marcar puntos, así que no se preocupen, no necesitan comprar todos estos insumos para iniciar. Iniciando necesitan simplemente la lana que encuentren por ahí disponible o el hilo que tengan disponible, una agujita que sea acorde al material y ya. Pero estos materiales se los voy indicando porque igual pues nos facilitan el trabajo y los pueden ir consiguiendo. Estos marcadorcitos de puntos son súper económicos, al igual que las agujas laneras, y los encuentran en cualquier mercería, en cualquier parte. Y ya, básicamente con eso hemos completado a grosso modo los materiales que utilizamos. Cuando estamos trabajando con amigurumis, pues también necesitaremos ojitos de seguridad, relleno, otros elementos cuando estamos trabajando con prendas, botones, cierres, accesorios, forros. Y bueno, en la medida en la que avancemos con ese tipo de proyectos, pues irán viendo qué requeriremos. Espero que hayan disfrutado de nuestra clase del día de hoy. Ahora vamos a recordar qué vamos a realizar la próxima semana. Para aquellos que apenas están iniciando, la próxima semana vamos a trabajar con la puntada básica de todo el crochet, que es la cadeneta. ¿Qué requeriremos? La lana que tengan disponible en su casa, una aguja acorde al material o a la lana. Les recuerdo, si están utilizando una lana cualquiera, en la parte de la marquillita, la mayoría, yo creo que el 99.9% de materiales, les indican qué tipo de lana es, qué número de agujas vamos a necesitar para si trabajamos con palitos y qué número de aguja de crochet. Acá está la del crochet. Esta nos dice que podemos usar aguja de 4 o 5 milímetros. Entonces, si tienen una lana así gordita, van y miran qué número tiene, generalmente ahí al lado del palito, y esa aguja es la que van a conseguir. Si tienen hilo crochet, una aguja de 1.75 de 2 milímetros está bien. Si tienen hilo macramé, una aguja de 2.5 milímetros. Si tienen trapillo, una aguja de 10 o de 12 milímetros estará muy bien, y ya con eso vamos a iniciar la próxima semana. Y les voy a mostrar diferentes proyectos súper lindos y utilitarios que vamos a poder realizar con esta puntada, porque desde la cadeneta ya podemos empezar a tener proyectos que podemos usar, que podemos regalar y que podemos disfrutar. Así que un abrazo gigante. Las quiero y los quiero un montón. Gracias por ser parte de esta familia tejeril. Recuerden que si este video les ha parecido de utilidad, pueden comentarle a sus amigos y conocidos para que también se animen a ser parte de estos talleres y de estos cursos. Un abrazo enorme, la mejor energía, un beso gigante y gracias por acompañarme el día de hoy. Los quiero. Chao.